Jesús pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Esta enseñanza, registrada en el Sermón del Monte, es una de las declaraciones más desafiantes y revolucionarias del cristianismo. A primera vista, parece un llamado a la pasividad frente a la agresión, pero su verdadero significado es mucho más profundo y transformador. Para entenderlo, debemos situarnos en el contexto histórico del siglo I. La sociedad judía estaba marcada por un sistema de honor y vergüenza, donde la humillación pública era una herramienta de control social. Un golpe en la mejilla derecha, generalmente dado con el dorso de la mano, no solo era un acto de violencia física, sino una declaración de inferioridad y desdén. En este contexto, las palabras de Jesús desafiaron las normas de su tiempo, ofreciendo una alternativa radical al ciclo de venganza: responder al mal con dignidad, rompiendo las cadenas del odio y la opresión. El versículo de Mateo 5:39, «Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra», se encuentra dentro del Sermón del Monte, un conjunto de enseñanzas de Jesús que revolucionaron la comprensión de la justicia y la moral en su tiempo. Este pasaje en particular ha sido fuente de debate y análisis a lo largo de los siglos debido a su aparente llamado a la pasividad frente al mal. Sin embargo, una exploración más profunda del texto original y del contexto histórico revela una intención mucho más rica y transformadora. La clave para entender este pasaje radica en el término griego antistenai, traducido como resistir. En su sentido literal, antistenai significa oponerse con violencia o responder de manera agresiva. En la cultura de la época, este concepto se asociaba con el principio de represalia conocido como lex talionis, ojo por ojo y diente por diente, un sistema legal que regulaba la venganza al imponer una respuesta proporcional al daño recibido. Este principio, aunque limitaba los excesos de la venganza personal, perpetuaba un ciclo interminable de violencia y enfrentamiento. Jesús, sin embargo, propone una alternativa radical: no resistir al mal con mal. ¿Pero significa esto someterse pasivamente a la injusticia? No necesariamente. Al decir, vuélvele también la otra mejilla, Jesús no está promoviendo una actitud de debilidad o resignación, sino una respuesta activa y moralmente elevada que desafía la dinámica de poder subyacente a la agresión. En el contexto cultural, un golpe en la mejilla derecha, frecuentemente realizado con el dorso de la mano, era una acción despectiva utilizada para degradar a alguien considerado inferior. Ofrecer la otra mejilla no es un gesto de sumisión, sino de desafío moral. Es un acto que fuerza al agresor a enfrentarse a la humanidad y dignidad de la persona que busca humillar. La elección de palabras por parte de Jesús es crucial. Antistenai no implica la ausencia de resistencia, sino el rechazo a una resistencia violenta que perpetúe el mal. En lugar de devolver el golpe, la enseñanza invita a responder de una manera que rompa el ciclo de violencia, exponiendo la injusticia y transformando la relación entre víctima y agresor. Esta interpretación, apoyada por estudios de académicos, revela que la intención de Jesús no era fomentar la pasividad, sino inaugurar una forma de resistencia no violenta que desafía las estructuras de opresión y devuelve el poder moral a los oprimidos. En este contexto, Mateo 5:39 no es una simple instrucción ética. Es una invitación a vivir una justicia superior que desarma el mal no con fuerza física, sino con una integridad que transforma tanto al ofensor como a la víctima. Esta enseñanza sigue siendo un desafío radical para los valores de nuestro tiempo. El contexto histórico y cultural en el que Jesús enseñó es crucial para comprender el alcance de su mensaje y su impacto transformador. En el siglo I, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una sociedad jerarquizada y brutalmente opresiva,
donde los conflictos sociales, políticos y religiosos eran frecuentes. Los judíos vivían en un entorno cargado de tensiones, con leyes y costumbres profundamente arraigadas en su identidad cultural, especialmente las relacionadas con la Torá. Entre estas leyes, la ley del talión, establecida en Éxodo 21-24, ojo por ojo, diente por diente, era uno de los principios legales más conocidos. Este mandato, lejos de ser una licencia para la venganza desmedida, buscaba limitar el castigo al daño cometido, promoviendo una justicia proporcional. En su tiempo, esta ley representó un avance civilizatorio, ya que evitaba que las represalias se convirtieran en una espiral incontrolada de violencia. Sin embargo, con el tiempo, el talión también se convirtió en un símbolo de justicia estricta y retributiva, una herramienta legal que no consideraba la posibilidad de la reconciliación o la transformación moral. En este contexto, las palabras de Jesús sobre no resistir al mal representan un cambio radical y profundamente contracultural. En Mateo 5:38-39, Jesús no rechaza la ley del talión como un principio de orden social, pero la trasciende, llamando a sus seguidores a una justicia superior que rompe el ciclo de la retaliación. Mientras la ley del talión se centraba en equilibrar la balanza de la justicia, el mensaje de Jesús apunta a desmantelar el sistema mismo de violencia y represalias que perpetuaba el mal. El entorno social de la época también jugó un papel clave en la forma en que las personas interpretaban la violencia y la resistencia. Los judíos vivían bajo un régimen opresivo que utilizaba el miedo, la humillación y el castigo físico como herramientas para mantener el control. Un golpe en la mejilla derecha, por ejemplo, era un acto de degradación pública, frecuentemente realizado con el dorso de la mano, y simbolizaba la negación del honor de la persona golpeada. En este contexto, responder ofreciendo la otra mejilla no era un acto de pasividad, sino un desafío moral. Al hacerlo, la víctima se negaba a aceptar la degradación impuesta por el agresor y exponía la injusticia del acto. El contraste entre la ley del talión y el mensaje de Jesús no radica en un rechazo a la justicia, sino en una redefinición de la misma. Jesús introduce un modelo de justicia restaurativa donde el objetivo no es castigar al agresor, sino confrontarlo con su propia humanidad. Este enfoque no solo desarma al opresor, sino que también protege la dignidad de la víctima, invitando a ambas partes a una transformación moral. En tiempos de Jesús, esta enseñanza era una revolución ética. En lugar de responder al odio con más odio, Jesús propuso un camino de amor y resistencia activa que no perpetúa el mal, sino que lo enfrenta desde una posición de integridad y compasión. Este mensaje sigue resonando hoy como una alternativa poderosa y desafiante a los sistemas de venganza que aún dominan las relaciones humanas. El análisis de Ariel Álvarez Valdés en su libro ¿Qué sabemos de la Biblia? Ofrece una perspectiva profundamente enriquecedora sobre el texto de Mateo 5:39. En lugar de interpretar las palabras de Jesús como un llamado a la pasividad frente a la agresión, Álvarez Valdés argumenta que este pasaje debe entenderse como una enseñanza simbólica y transformadora que desafía las dinámicas de poder y violencia de su tiempo. Según el análisis del autor, Jesús no aboga por la sumisión ciega ni por aceptar el mal como inevitable. Por el contrario, propone una estrategia revolucionaria para confrontar la injusticia sin perpetuar el ciclo de violencia. Cuando Jesús dice, a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, no está sugiriendo que sus seguidores se conviertan en víctimas pasivas, sino que adopten una postura activa y digna que exponga la injusticia del agresor. Este acto simbólico obliga al opresor a enfrentarse a su propio comportamiento, rompiendo el esquema tradicional de represalias y degradación. Álvarez Valdés resalta la importancia del contexto cultural y social para comprender el simbolismo del golpe en la mejilla derecha.
En la sociedad judía del siglo I, golpear con el dorso de la mano era un gesto de humillación, utilizado para rebajar el estatus de alguien considerado inferior, como un esclavo o una persona de menor rango social. En este contexto, ofrecer la otra mejilla no es un gesto de sumisión, sino una acción desafiante y moralmente elevada. Este acto, en lugar de permitir que el agresor reafirme su superioridad, le niega el poder de deshumanizar a la víctima, obligándole a reconocer su propia falta de humanidad. El mensaje de Jesús, interpretado a través de esta perspectiva, se presenta como una propuesta de transformación radical. No se trata de aceptar el mal, sino de enfrentarlo de una manera que no lo reproduzca. Este enfoque va más allá de la mera justicia retributiva y se orienta hacia una justicia restaurativa, donde el objetivo no es solo resistir al mal, sino redimir tanto a la víctima como al agresor. Álvarez Valdés sugiere que esta enseñanza refleja la esencia del reino de Dios que Jesús predica, un espacio donde la violencia no tiene cabida y donde las relaciones humanas se transforman a través del amor y el perdón. El simbolismo detrás de esta enseñanza desafía la lógica del mundo, donde la venganza y el poder suelen considerarse herramientas legítimas para lidiar con la agresión. Jesús propone una alternativa que desarma al agresor no con fuerza física, sino con una resistencia ética y espiritual que confronta la injusticia y preserva la dignidad de todos los involucrados. La interpretación de este académico en su libro nos invita a repensar las palabras de Jesús como una estrategia activa de transformación y resistencia no violenta. Esta enseñanza no es un llamado a la sumisión, sino una herramienta para romper el ciclo de opresión y abrir paso a un nuevo modelo de justicia basado en la compasión y la reconciliación. El análisis del significado en hebreo, arameo y griego de los términos asociados con Mateo 5:39 enriquece nuestra comprensión de esta enseñanza de Jesús. Cada palabra clave, al ser examinada en su contexto lingüístico y cultural, revela matices profundos que iluminan el mensaje de resistencia no violenta y transformación moral que Jesús propone. En hebreo, el término Natan, que significa dar, se relaciona indirectamente con la enseñanza de ofrecer la otra mejilla. En la tradición judía, Natan no solo implica una acción física, sino un acto de voluntad que denota generosidad y disposición. Jesús parece expandir este concepto en un contexto ético: no dar al agresor lo que espera, una reacción violenta o sumisión, sino ofrecer algo inesperado que desafíe el propósito de la agresión. En este sentido, dar la otra mejilla se convierte en un acto deliberado de entrega que desarma simbólicamente al opresor y reafirma la humanidad de quien es atacado. En arameo, el idioma cotidiano de Jesús, las palabras que describen la acción de golpear y mejilla tienen una connotación cultural específica. Aunque el texto original en arameo no se conserva, las tradiciones orales sugieren que Jesús usó un lenguaje cargado de simbolismo. La palabra aramea utilizada para golpear probablemente estaría vinculada a actos de humillación más que de violencia severa. Esto refleja un contexto en el que los golpes en la mejilla, especialmente con el dorso de la mano, eran gestos para denigrar y subyugar, no necesariamente para causar daño físico significativo. Al traducir este concepto al griego, los escritores del Nuevo Testamento eligieron palabras que capturan tanto el acto físico como su carga simbólica. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra utilizada para mejilla es meile. Este término no solo se refiere a una parte del rostro, sino que también tiene implicaciones simbólicas relacionadas con la dignidad y el honor. En las culturas mediterráneas del siglo I, el rostro era considerado una representación de la identidad y el respeto de una persona. Un golpe en la mejilla, especialmente en la derecha, no solo era una agresión física, sino una afrenta directa al honor.
Al usar Meile, el texto subraya el impacto del acto y el desafío que implica la respuesta propuesta por Jesús. En lugar de reaccionar con violencia o sumisión, la víctima responde de una manera que afirma su propia dignidad. La combinación de estos términos en hebreo, arameo y griego muestra cómo la enseñanza de Jesús trasciende las acciones externas para centrarse en la transformación interna. Dar la otra mejilla no es un acto de resignación, sino una decisión consciente que desafía al agresor a reconsiderar sus propias acciones. Este gesto afirma la dignidad inherente de la víctima, rompe la lógica de la retaliación y abre la posibilidad de un cambio moral tanto para el ofensor como para la sociedad en general. Así, el mensaje de Jesús se revela como un llamado a una resistencia activa que desarma al mal con el poder de la compasión y la integridad. El ejemplo de Esteban en Hechos 7:54-60 es un poderoso testimonio de la enseñanza de Jesús sobre poner la otra mejilla en acción. Esteban, el primer mártir cristiano, enfrentó una oposición feroz al proclamar con valentía el mensaje del Evangelio. Su historia refleja no solo el costo de seguir a Cristo, sino también la profundidad del amor y la gracia que caracterizan a quienes viven según sus enseñanzas. En este pasaje, Esteban es llevado ante el Sanedrín, donde presenta un discurso apasionado que desafía las creencias y acciones de sus acusadores. Al escuchar sus palabras, los líderes religiosos, llenos de furia, lo condenan a morir por lapidación. En ese momento crítico, Esteban no responde con odio ni con una súplica por venganza. En lugar de eso, alza la mirada al cielo, ve la gloria de Dios y exclama: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Hechos 7:59. Incluso en sus últimos momentos, eleva una oración que refleja el amor y el perdón enseñados por Jesús. «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. La reacción de Esteban encarna la esencia de dar la otra mejilla. Frente a la injusticia y la violencia, elige no devolver mal por mal. En cambio, responde con una actitud de entrega total a Dios y de amor hacia sus enemigos, incluso mientras estos lo ejecutan. Este acto de perdón no solo reafirma su fe, sino que también deja un impacto espiritual en quienes presenciaron su martirio, incluyendo a Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. La historia de Esteban resuena con otras figuras a lo largo de la historia que han encarnado esta enseñanza. Líderes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. abrazaron el concepto de la no violencia como una forma de resistencia activa frente a la opresión. Inspirados por las enseñanzas de Jesús, demostraron que el amor y la gracia tienen el poder de transformar incluso las situaciones más oscuras. Estos ejemplos históricos y bíblicos muestran que poner la otra mejilla no es un acto de debilidad, sino de una fortaleza moral que trasciende la lógica humana. Es un camino hacia la redención, no solo para el oprimido, sino también para el opresor, un acto de fe que ilumina el poder transformador del amor y el perdón. El mensaje de Jesús en Mateo 5:39, donde llama a poner la otra mejilla, no debe interpretarse como una invitación a la debilidad o la sumisión pasiva. Por el contrario, es una enseñanza profundamente radical que exige una fortaleza espiritual y una resistencia creativa que desarman el mal no con violencia, sino con integridad y amor. Jesús redefine el concepto de resistencia, alejándolo de la confrontación violenta o la resignación, para proponer una respuesta que desafía y transforma la dinámica de la agresión. Este acto de dar la otra mejilla no es una rendición ante el opresor, sino una estrategia ética y espiritual que desmonta el propósito del agresor. Al no responder con venganza ni con pasividad, la víctima retoma el control de la situación, preservando su dignidad y exponiendo la injusticia del acto. En este sentido, Jesús propone una forma de resistencia activa
que desafía las normas culturales de su tiempo, donde la venganza y el ojo por ojo eran vistos como una forma legítima de justicia. La enseñanza de Jesús cobra aún más fuerza cuando la vinculamos con otro de sus llamados revolucionarios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mateo 5:44. Este mandato es quizás uno de los aspectos más desafiantes del Evangelio, porque confronta directamente nuestra inclinación humana hacia el resentimiento y la retaliación. Amar a los enemigos no es simplemente un sentimiento de compasión, sino un acto deliberado que requiere voluntad, fe y un profundo compromiso con los principios del reino de Dios. El amor al enemigo, tal como lo enseña Jesús, no es un amor romántico o emocional. En el idioma griego del Nuevo Testamento, la palabra utilizada es ágape, que denota un amor incondicional y desinteresado que busca el bien supremo del otro, incluso si ese otro es un adversario. Este amor no justifica las acciones del agresor ni ignora la injusticia, pero busca romper el ciclo de odio y abrir la posibilidad de reconciliación y transformación. Esta enseñanza es revolucionaria, porque no solo protege a la víctima del daño moral de la venganza, sino que también ofrece al agresor una oportunidad para reflexionar sobre su propio comportamiento. Al amar a los enemigos y responder al mal con bondad, se desarma la lógica de la violencia y se introduce una nueva dinámica en las relaciones humanas, basada en la gracia y la redención. Jesús, a través de estas enseñanzas, nos llama a ser agentes de cambio, personas que no perpetúan el mal, sino que lo enfrentan desde una posición de fortaleza espiritual. Este camino no es fácil, pero es profundamente transformador, tanto para quienes lo practican como para quienes lo presencian. Es un recordatorio de que el verdadero poder no reside en devolver golpe por golpe, sino en la capacidad de responder al odio con amor y a la injusticia con misericordia. Esta enseñanza sobre poner la otra mejilla tiene una relevancia significativa en el mundo actual, donde los conflictos personales, sociales y globales parecen estar siempre a punto de escalar. Esta lección nos invita a transformar las agresiones que enfrentamos en oportunidades para el diálogo, la reconciliación y el cambio positivo, desafiando la lógica del ojo por ojo que sigue prevaleciendo en muchas áreas de la vida. En los conflictos diarios, ya sea en el trabajo, la familia o la sociedad, la tendencia natural es responder a la agresión con agresión o evitar el enfrentamiento completamente. Sin embargo, Jesús nos propone un camino intermedio que trasciende estas reacciones instintivas. Aplicar su enseñanza significa no ceder a la tentación de la retaliación, pero tampoco ignorar o aceptar el mal. En lugar de eso, debemos buscar respuestas creativas que desactiven el conflicto y abran posibilidades de entendimiento mutuo. Por ejemplo, en una discusión laboral donde un compañero de trabajo puede actuar de forma ofensiva o injusta, poner la otra mejilla no implica soportar abusos, sino responder con calma y firmeza. Al hacerlo, mostramos que no estamos dispuestos a perpetuar un ambiente de hostilidad. En lugar de devolver la agresión, optar por una respuesta respetuosa puede desarmar la tensión y abrir espacio para el diálogo. Este enfoque no solo protege nuestra integridad emocional, sino que también puede influir en la actitud del otro, promoviendo un ambiente más saludable y colaborativo. En el contexto de las redes sociales, donde los desacuerdos a menudo se convierten en ataques personales, la enseñanza de Jesús también encuentra aplicación. Responder con respeto y empatía, incluso cuando enfrentamos comentarios hirientes, no solo evita que la conversación se degrade, sino que también puede inspirar un cambio en quienes participan en ella. Transformar un conflicto digital en un intercambio constructivo es un ejemplo moderno de cómo esta lección puede aplicarse en nuestra vida diaria.
En última instancia, aplicar esta enseñanza significa ver cada conflicto como una oportunidad para reflejar los valores del reino de Dios: amor, justicia y misericordia. No se trata de negar la agresión, sino de enfrentarla de manera que transforme tanto a la víctima como al agresor. Es un camino exigente, pero profundamente liberador, que nos permite romper con las cadenas del odio y construir relaciones basadas en la comprensión y el respeto mutuo. En un mundo necesitado de paz y reconciliación, estas aplicaciones prácticas tienen el poder de generar un impacto duradero y significativo. Señor, tú que nos has llamado a ser pacificadores, enséñanos a sembrar paz en un mundo herido por el conflicto y el odio. Ayúdanos a responder al mal con bondad, al enojo con calma y al rechazo con amor. Danos la fortaleza para ser luz en la oscuridad, para perdonar cuando es más difícil y para construir puentes donde otros solo ven barreras. Que nuestras palabras y acciones reflejen la gracia de tu reino y que al seguir el ejemplo de Jesús seamos instrumentos de reconciliación y esperanza. En el nombre de Cristo, el Príncipe de Paz, oramos. Amén. En un mundo marcado por divisiones políticas, sociales y culturales, el llamado de Jesús a ser pacificadores adquiere una relevancia urgente. La bienaventuranza de Mateo 5:9 nos recuerda que quienes trabajan por la paz no solo son bendecidos, sino que también son reconocidos como hijos de Dios. Esto implica una responsabilidad profunda: actuar con amor y justicia en medio de los conflictos, buscando soluciones que beneficien a todos. Ser pacificadores no significa ignorar las diferencias ni evitar los desafíos, sino enfrentarlos con el deseo de construir, no de destruir. Esto requiere valentía, empatía y un compromiso con la verdad. En nuestras familias, comunidades y entornos laborales podemos elegir ser agentes de cambio, personas que optan por el diálogo en lugar del enfrentamiento y que transforman la discordia en oportunidad de entendimiento. La paz que Jesús nos invita a promover no es una paz superficial, sino una que nace del corazón, fundada en el respeto y el amor. Cada acto de bondad y reconciliación que realicemos contribuye a un mundo más unido, reflejando la voluntad de Dios para la humanidad. Así, como pacificadores, podemos llevar esperanza donde hay desesperación, luz donde hay oscuridad y amor donde hay odio. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Si te sorprendió la temática de este video, imagina el video que aparece en la pantalla. Haz clic en él y descubre lo que la Biblia dice sobre ¿es la circuncisión necesaria para la salvación según la Biblia? Comparte este video con familiares y amigos. Esto ayuda a que el video llegue a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Te esperamos. Gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga.